¿Qué harías si descubrieras que la persona por la que lo diste todo te traicionó de la peor manera? Yo tomé una decisión que nunca pensé, lo llevé de regreso a la frontera para que empezara desde cero sin mí. No sé si la vida me tenía preparada esta serie de lecciones, o si simplemente fui yo quien cerró los ojos y me lancé directo al vacío. Todo comenzó como empiezan muchas historias, con esperanza, amor y promesas. Promesas que, en mi caso, terminaron siendo tan falsas como las palabras que Santiago me decía cada noche. Lo conocí en un momento en el que pensaba que todo en mi vida estaba bien, pero que podía estar aún mejor. Santiago llegó con su sonrisa deslumbrante, su acento peculiar y una mirada que prometía mundos mejores. Era carismático, encantador, y parecía dispuesto a comerse el mundo. Nunca pensé que esa hambre, esa ambición que me sedujo desde el principio, sería lo que me destruiría más adelante. Desde el principio, Santiago me habló de su deseo de llegar a Estados Unidos, de encontrar una vida mejor, de dejar atrás la pobreza y las limitaciones de su país. Su historia me conmovió. Venía de una familia humilde, una familia que trabajaba de sol a sol en el campo. Él no quería eso para su futuro. Quería más, y yo lo admiré por eso. Pronto, nuestra relación se convirtió en algo más serio. Empezamos a planear cómo podríamos hacerlo. Cómo podría yo ayudarlo a cruzar la frontera y darle una oportunidad de lograr sus sueños. Sabía que era un riesgo, pero en mi mente el amor era más grande que cualquier peligro. Es que yo te amo, ¿sabes? Me decía mientras me miraba a los ojos. Tú eres lo mejor que me ha pasado. No quiero esta vida si no es contigo. Esas palabras me dieron fuerza para hacer lo que hice. Sentí que estaba haciendo algo importante, algo heroico incluso. En mi mente, ayudándolo a cruzar la frontera, no solo estaba salvándolo a él, sino también dándole la oportunidad de construir una vida con nosotros. El día que cruzamos la frontera fue una mezcla de emociones. Habíamos planeado todo con detalle. Compré provisiones, llené el tanque del coche y nos aseguramos de que teníamos todos los documentos necesarios para que nuestra excusa de viaje turístico sonara creíble. Mientras manejaba hacia el norte, Santiago estaba emocionado, pero también nervioso. Yo intentaba tranquilizarlo, diciéndole que todo saldría bien. Me sentía como una heroína en mi propia película, como si estuviera escribiendo el capítulo más valiente de mi vida. Cuando finalmente cruzamos, sentí una explosión de adrenalina y alivio al mismo tiempo. Lo habíamos logrado. Santiago estaba a salvo en Estados Unidos, y ahora podía comenzar a construir esa vida que tanto había soñado. Lo miré mientras contemplaba el paisaje desde la ventana del coche, y supe que había tomado la decisión correcta. O al menos, eso creía en ese momento. La vida en Estados Unidos no fue fácil al principio. Santiago tuvo que trabajar largas horas en empleos mal pagados, y yo lo apoyaba en todo lo que podía. Era su roca, su guía, su apoyo incondicional. Lo ayudé a encontrar trabajo, lo llevé a entrevistas, incluso lo asesoré para que aprendiera inglés más rápido. Algunas noches, después de un día largo y agotador, él se recostaba en el sofá y me decía: no sé qué haría sin ti. De verdad, no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Esas palabras me llenaban de orgullo. Sentía que estaba ayudando a alguien a alcanzar sus metas, a construir un futuro mejor. Era un sueño compartido, un proyecto de vida que nos unía. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Santiago ya no parecía tan agradecido como antes. Su actitud se volvió más distante, más fría. A menudo lo encontraba distraído, como si estuviera en otro lugar. Yo trataba de justificarlo, diciéndome que tal vez estaba cansado o estresado por el trabajo. Las primeras señales de alerta llegaron de formas pequeñas, casi insignificantes. Santiago empezó a salir más, a quedarse fuera hasta tarde con excusas vagas sobre reuniones con amigos o compañeros de trabajo. Yo confiaba en él, así que no le di demasiada importancia al principio. Sin embargo, había algo que no me dejaba tranquila. Una noche, mientras estábamos cenando, noté que su teléfono vibraba constantemente. Miró la pantalla, negó con la cabeza y apagó el dispositivo, dejándolo boca abajo sobre la mesa. ¿Quién te escribe tanto? Le pregunté, tratando de sonar casual. Ah, es un grupo del trabajo. Nada importante, respondió con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. No quise insistir, pero esa sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer dentro de mí. Decidí ignorarla, creyendo que era mi imaginación, pero pronto las señales fueron imposibles de ignorar. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de cuántas cosas pasé por alto. Cuántas veces le di el beneficio de la duda cuando las alarmas eran evidentes. Pero en ese momento todavía quería creer en él, en nosotros, en todo lo que habíamos construido juntos. No sabía que lo peor estaba por venir. El amor puede cegarte incluso cuando las señales de peligro están frente a ti, gritándote que abras los ojos. Yo no quería verlas. Santiago era mi pareja, el hombre por el que lo había apostado todo, y me aferraba a esa imagen idealizada de él. Pero poco a poco su verdadera cara comenzó a revelarse, y lo que encontré detrás de la máscara fue un hombre que no tenía reparos en usarme para su beneficio. Los primeros meses después de haber cruzado la frontera, Santiago era cariñoso, agradecido.
Pero con el tiempo esa gratitud se fue desvaneciendo, reemplazada por una actitud fría y distante. Ya no era el hombre que me miraba con admiración y me decía que no podía vivir sin mí. Ahora parecía que mi presencia era más una obligación que un deseo. No puedo seguir trabajando en esto, me dijo una noche, lanzándose al sofá con un suspiro exagerado. ¿Qué pasó ahora? Le pregunté preocupada. Es que estos trabajos no son para mí, ¿sabes? Yo merezco más que estar cargando cajas o limpiando. Si quiero algo mejor, necesito papeles. Esa frase me dejó helada. Sabía que obtener papeles era su objetivo desde el principio, pero escucharlo decirlo de esa manera, tan directo, tan carente de emoción, me hizo sentir como si todo lo que habíamos compartido hasta ese momento no significara nada para él. Lo sé, Santiago, pero las cosas llevan tiempo. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Él no respondió. En lugar de eso, encendió su teléfono y comenzó a revisar algo en silencio. Era como si ya no estuviera en la habitación conmigo. Poco después, Santiago comenzó a pedirme dinero con más frecuencia. Al principio eran cosas pequeñas, para gasolina, para comidas, para comprar ropa para entrevistas de trabajo. Pero eventualmente las solicitudes se volvieron más grandes, más constantes. Necesito un carro propio, me dijo un día mientras cenábamos. No puedo depender de ti para que me lleves a todos lados. Si realmente quieres ayudarme, deberías considerarlo. ¿Considerarlo? Había puesto en riesgo mi vida y mi estabilidad para traerlo a este país, le había ofrecido todo mi apoyo, y ahora me pedía que comprara un coche para él como si fuera una obligación. Sentí una punzada de incomodidad en mi pecho, pero nuevamente lo justifiqué. Me dije que estaba bajo presión, que solo quería avanzar, y que como pareja, debía apoyarlo. Compré el carro. Y aunque agradeció al principio, esa gratitud duró poco. Pronto se convirtió en algo que daba por sentado. Una noche, mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa. No tenía la intención de revisarlo, no era esa clase de persona. Pero algo me detuvo. Era una notificación de Snapchat con un nombre que no reconocía. Algo en mi interior me dijo que debía mirar. Abrí el mensaje y lo que vi me dejó sin palabras. Era una foto de una mujer semidesnuda, acompañada de un mensaje coqueto que claramente sugería algo más. No podía creerlo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, algo que justificara lo que estaba viendo, pero no había manera. Santiago me estaba engañando. La rabia y el dolor se apoderaron de mí. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había tenido el descaro de traicionarme después de todo lo que había hecho por él? Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de descubrir, mi curiosidad me llevó a revisar más. Abrí su galería de fotos y encontré imágenes comprometedoras con al menos 3 mujeres diferentes. Fotos tomadas en diferentes lugares, en diferentes momentos, como si fuera un juego para él. Cuando salió de la ducha, no pude contenerme más. ¿Qué carajos es esto, Santiago? Le grité lanzándole el teléfono para que viera lo que había encontrado. Su expresión cambió de inmediato. Al principio intentó actuar confundido, como si no supiera de qué estaba hablando. Pero cuando le mostré las fotos y los mensajes, su actitud cambió. ¿Por qué estás revisando mi teléfono? Me gritó de vuelta, tratando de desviar la culpa. No me vengas con eso. Le respondí, temblando de rabia. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? En lugar de disculparse o intentar explicarse, Santiago me miró con desdén. ¿Y qué si lo hice? Dijo finalmente con una sonrisa burlona. ¿Crees que puedes controlarme solo porque me trajiste aquí? No te equivoques. Yo no te pedí que lo hicieras. Tú quisiste, así que asume las consecuencias. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Todo lo que había hecho por él, cada sacrificio, cada riesgo, ¿y así me pagaba? Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas recordando cada momento, cada promesa que me había hecho Santiago, y como todo había resultado ser una mentira. Lo había ayudado a cruzar la frontera, lo había apoyado en sus sueños, le había dado todo, y él me había usado. Me sentía humillada, traicionada y completamente rota. Pero mientras la rabia se acumulaba en mi pecho, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si yo lo había traído aquí, también podía regresarlo. Sabía que no sería fácil, pero la idea de verlo enfrentar las mismas dificultades que había dejado atrás, de perder todo lo que había ganado gracias a mí, era demasiado tentadora. No iba a permitir que siguiera disfrutando de una vida que yo había hecho posible mientras me trataba como si no valiera nada. Al día siguiente fingí que todo estaba bien. Me acerqué a Santiago con una sonrisa, diciéndole que necesitábamos tiempo juntos, que quería llevarlo de vacaciones a San Antonio para desconectarnos un poco. Te he notado cansado últimamente, le dije, acariciando su mejilla. Necesitamos esto, tú y yo. Su reacción fue indiferente, pero accedió. No tenía idea de lo que estaba planeando. No soy alguien que se tome la venganza a la ligera. Siempre creí que era mejor dejar que la vida se encargara de dar a cada quien lo que merecía. Pero esta vez era diferente.
Santiago había roto algo en mí que no sabía si podría reparar. Me había humillado, me había usado, y luego había tenido el descaro de traicionarme con otras mujeres, como si yo fuera nada más que un peldaño en su escalera hacia una vida mejor. Si yo lo traje aquí, yo me aseguraría de que no pudiera quedarse. La mañana del viaje me aseguré de que todo pareciera normal. Preparé un pequeño bolso con ropa, empaqué algunos snacks, y me aseguré de que Santiago estuviera relajado. «¿Te ves cansado, amor?», le dije mientras le servía café. «¿Por qué no duermes un poco durante el trayecto?». «Yo manejo». Él ni siquiera me miró al responder. «Sí, creo que lo haré». Era casi insultante lo poco que le importaba el esfuerzo que estaba poniendo en este viaje. Ni siquiera notaba la tensión en mi voz o el brillo en mis ojos que traicionaban mis verdaderas intenciones. «Perfecto. Eso lo haría más fácil». Nos subimos al coche y comencé a manejar. Santiago apenas se acomodó en el asiento y cerró los ojos. Todo lo que necesitaba era que se quedara dormido el tiempo suficiente para llevarlo donde quería, de regreso a la frontera. La noche caía mientras avanzábamos por la carretera. Santiago dormía profundamente sin sospechar nada. Yo mantenía mis manos firmes en el volante, mi mente repasando una y otra vez el plan. Sabía que sería difícil, sabía que podía arrepentirme después, pero en ese momento, mi rabia era más fuerte que cualquier duda. Cuando llegamos a la frontera, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Hablé con el oficial de inmigración, presenté mi identificación y expliqué que solo estaba de paso. Todo parecía en orden. Pero entonces, mientras esperábamos en la fila, Santiago comenzó a despertarse. «¿Dónde estamos?», preguntó, todavía aturdido por el sueño. «En la frontera», respondí sin siquiera mirarlo. Su expresión cambió de inmediato. «¿Qué haces?». Su voz ahora tenía un tono de alarma. «¿Por qué estamos aquí?». Me detuve, me giré hacia él y lo miré directamente a los ojos. «¿De verdad pensaste que me iba a quedar de brazos cruzados después de todo lo que hiciste?», dije, mi voz goteando con veneno. «Si quieres ser un perro, empieza desde cero. Aquí se acabó tu sueño americano». Abrí la puerta del coche y le hice un gesto para que bajara. «No puedes hacer esto», gritó, negándose a moverse. «Oh, claro que puedo. Yo te traje aquí, ¿recuerdas?», respondí sacando un billete de $50 de mi cartera y tirándoselo al asiento. «Para que sobrevivas un rato allá. Aunque, con lo que vales, no creo que te alcance para mucho». El oficial de la frontera se acercó confundido por el altercado. Aproveché el momento para bajarme del coche y abrir su puerta. «Bájate, Santiago», le grité, esta vez con más fuerza. Él seguía resistiéndose, pero finalmente, ante la mirada curiosa de los oficiales, salió del coche. No tenía otra opción. Apenas puso un pie fuera, cerré la puerta de golpe, me subí al asiento del conductor y aceleré antes de que pudiera reaccionar. Vi por el retrovisor cómo se quedaba parado allí, gritando algo que no podía escuchar. La frontera quedaba detrás de mí y con ella, dejaba atrás a Santiago y todo lo que habíamos vivido juntos. Mientras conducía de regreso, las emociones comenzaron a golpearme como una avalancha. ¿Qué acababa de hacer? Parte de mí se sentía triunfante, como si hubiera recuperado un poco del poder que Santiago me había arrebatado. Pero otra parte se sentía vacía, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. No podía evitar pensar en todo lo que había invertido en él, mi tiempo, mi dinero, mis emociones. Había apostado todo por alguien que no solo no lo valoró, sino que también se aprovechó de mí en cada oportunidad. ¿Cómo no lo vi venir? Esa noche llegué a casa y me encerré en mi habitación. No quería hablar con nadie, no quería explicar lo que había pasado. Me acosté en la cama, mirando el techo, y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Era una mezcla de tristeza, rabia y, sobre todo, una profunda sensación de pérdida. No había perdido a Santiago, había perdido a la mujer que era antes de conocerlo. Con el tiempo empecé a entender que Santiago nunca fue quien yo creía. Todo lo que había hecho por él, cada sacrificio, lo había tomado como si fuera su derecho, no un regalo. Usó mi amor, mi confianza y mis recursos para construir su propia vida, sin pensar ni por un momento en cómo me afectaría. Pero esa noche, al dejarlo en la frontera, sentí que estaba tomando el control de mi vida de nuevo. Tal vez había perdido algo importante, pero también había ganado algo más, la libertad de empezar de nuevo sin él. El día después de haber dejado a Santiago en la frontera, mi mente estaba en un torbellino. Sabía que lo que había hecho no era algo que se pudiera borrar, pero también sentía que no tenía otra opción. Había sido mi forma de recuperar el poder que me había arrebatado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las consecuencias de esa decisión serían más profundas de lo que imaginaba. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a hablar. Algunos amigos comunes que conocían a Santiago comenzaron a llamarme, preguntándome por qué él ya no respondía a sus mensajes o por qué nadie lo había visto últimamente. ¿Dónde está Santiago?, me preguntó una amiga una tarde mientras tomábamos café. Se fue, respondí, tratando de sonar indiferente. ¿Se fue? ¿Cómo así? Digamos que tomó un viaje inesperado de regreso a México.
Mis respuestas vagas solo alimentaron las especulaciones, y pronto, los rumores comenzaron a extenderse. Algunos decían que lo había echado de la casa, otros insinuaban que él había regresado por decisión propia. Pero lo que más me dolió fueron aquellos que me acusaron de ser cruel o vengativa. No puedo creer que hayas hecho algo así, me dijo una amiga en común con Santiago con el ceño fruncido. Él solo quería una vida mejor. Cada comentario me hacía sentir como si yo fuera la villana de la historia, como si todo lo que había hecho por él no significara nada. Nadie entendía lo que había pasado realmente. Nadie sabía cómo él me había traicionado, usado y humillado. Las noches se volvieron mi peor enemigo. Era cuando más pensaba en todo lo que había sucedido, en todo lo que había perdido. A pesar de lo mucho que Santiago me había lastimado, no podía evitar recordar los momentos buenos que habíamos compartido, aunque ahora sabía que probablemente no significaron nada para él. Me preguntaba si estaba bien sentirme culpable por lo que había hecho. Había ido demasiado lejos al dejarlo en la frontera. ¿Era yo tan despiadada como él decía en sus mensajes de despedida? Pero cada vez que esas dudas me asaltaban, recordaba las fotos, los mensajes, y todo el dolor que me había causado. Eso me daba la fuerza para convencerme de que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras revisaba mi teléfono, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Santiago. Nunca pensé que fueras capaz de esto. No tienes idea de lo que estoy pasando aquí. Espero que estés feliz. Mi corazón se detuvo por un momento. Había esperado este contacto, pero no estaba preparada para la mezcla de emociones que trajo consigo. Sentí rabia al leer sus palabras, como si él intentara voltear la situación y hacerme sentir culpable por algo que había provocado él mismo. Decidí no responder. No le debía nada. Pero las palabras seguían resonando en mi mente, recordándome que aunque yo había tomado el control de la situación, todavía quedaban muchas heridas por sanar. Con el paso de los días, empecé a reflexionar sobre mi papel en todo lo que había sucedido. Había sido víctima de Santiago, pero también me di cuenta de que había ignorado muchas señales desde el principio. Había permitido que mi amor y mi deseo de ayudarlo nublaran mi juicio. No me culpo por amar, pero entendí que era hora de aprender a ponerme a mí misma en primer lugar. Aunque el dolor seguía presente, supe que tenía que seguir adelante. No podía permitir que Santiago, con todo lo que representaba, definiera mi vida. Era momento de reconstruirme, de encontrar algo nuevo en mí misma que me devolviera la paz y la felicidad. A pesar de los rumores y las críticas, hubo personas que estuvieron de mi lado, que entendieron mi decisión y me ofrecieron su apoyo. Hiciste lo que tenías que hacer, me dijo una amiga una noche mientras hablábamos en mi sala. Él te usó, te traicionó. Nadie tiene derecho a juzgarte. Sus palabras me dieron fuerza. Saber que alguien entendía mi dolor y validaba mis decisiones fue un alivio que no sabía que necesitaba. Decidí empezar a dedicarme tiempo a mí misma. Tomé un curso de desarrollo personal, volví a salir con amigos que había descuidado durante mi relación con Santiago, y comencé a trabajar en proyectos que había pospuesto por años. Poco a poco sentí que la nube de tristeza y rabia comenzaba a disiparse. Ya no era la misma persona que había ayudado a Santiago a cruzar la frontera con la esperanza de construir una vida juntos. Ahora, era alguien más fuerte, alguien que había aprendido a valorarse a sí misma. Unos meses después, apareció un nuevo mensaje inesperado de Santiago. Esta vez, su tono era distinto. Siento mucho el daño que te hice. No puedo justificarme, pero entiendo las razones detrás de tus acciones. De verdad espero que encuentres la felicidad que yo nunca supe darte. Leí sus palabras en silencio, dejándolas resonar un momento. Pero al final, borré el mensaje sin responder. No necesitaba sus disculpas, no porque fueran irrelevantes, sino porque ya no tenían lugar en mi vida. Había dejado atrás esa etapa, y con ella, todo lo que él representaba. Era hora de concentrarme en construir un nuevo comienzo, esta vez para mí. Mirando hacia atrás, todavía siento una mezcla de emociones por lo que pasó. No fue fácil tomar las decisiones que tomé, y no siempre estoy segura de haber hecho lo correcto. Pero sé que actué desde un lugar de amor propio, de necesidad de recuperar mi dignidad y mi valor. Santiago fue una lección dolorosa, pero necesaria. Me mostró lo importante que es no perderme a mí misma en alguien más, no importa cuánto lo ame. Y aunque me rompió, también me dio la oportunidad de reconstruirme más fuerte que nunca. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías actuado igual o habrías tomado un camino diferente? Quiero saber tu opinión. Déjame tus comentarios abajo y comparte cómo enfrentarías una situación como esta. Tu perspectiva podría ayudar a otros que estén pasando por algo similar. Gracias por escuchar mi historia.